Bien. Y bueno, bienvenidos una vez más a las charlas virtuales de Ojo Rojo Fábrica Visual, un espacio cultural, una fundación sin ánimo de lucro acá en la ciudad de Bogotá, Colombia. Los saluda Andrés Caicedo, miembro de la fundación y el que va a estar moderando la charla de hoy, una conversación que van a tener Kaya Skarche, que nos está acompañando desde Nueva York, y Nadesh Mazars, socia de la Fundación Fotoreportera también. Ojo Rojo Fábrica Visual es un espacio cultural, como lo mencioné, en la ciudad de Bogotá. Tenemos un espacio físico en donde tenemos diferentes líneas de acción, diferentes cosas que ofrecemos. Entre ellas, una de ellas es la charla que hoy están ustedes viendo desde sus casas y que desde nuestros hogares queremos hacerlos sentir un poco de lo que es el espacio físico de Ojo Rojo Fábrica Visual. Ojo Rojo Fábrica Visual hace charlas semanales gratuitas de un acceso libre para que la gente venga y conozca personalmente no solo los trabajos, sino los autores detrás de diferentes trabajos visuales, tanto de fotografía como de video, documentales, de acá de Colombia y de Latinoamérica. Aparte de las charlas que tenemos en Ojo Rojo, tenemos una serie de talleres que invitamos a la gente que nos siga en las redes para poder saber cuáles son estos talleres y hacer parte de ellos. Tenemos una biblioteca en donde tenemos diferentes libros de la imagen, de fotografía, que han sido donados o comprados por Ojo Rojo, también para su libre consulta. Y finalmente tenemos un espacio tienda que promociona fotolibros y libros sobre la teoría de la imagen, sobre todo de industria colombiana. Entonces también se apoya un poco a la industria local y nacional. Y es un lugar centralizado para la promoción de la imagen documental acá en Bogotá. Entonces, invitadísimos a que nos sigan en redes para, si están lejos, si no están acá en Bogotá o en Colombia, puedan seguirnos y algún día pasarán por acá y nos conocerán. Y si no, que vengan acá directamente al espacio una vez que estemos abiertos. Estas charlas virtuales que estamos haciendo ocurren ya que no podemos hacer las charlas semanales que solíamos hacer presencialmente en nuestro espacio físico. Pero eso no nos impide a que podamos invitar a autores a que nos compartan sus trabajos y sus experiencias personales, sino que nos llevó a una alternativa que era no solamente limitarnos a la gente que estaba acá en Bogotá o que pasaba por Bogotá, sino que lograr conectarnos con esas personas que están fuera de Colombia y aprovechar que todos estamos en nuestras respectivas cuarentenas para tener tiempo y disponibilidad para hacer este tipo de charlas. Entonces, como les había contado, la charla de hoy va a tener a una socia de Ojo Rojo, Nadesh Mazar, fotoreportera, hablando con Gaia Skarsi, que nos ha dado un poco de su tiempo y de su trabajo y que le agradecemos un montón. Así que invitadísimos a que se reporten desde dónde se están conectando, dejen sus preguntas mientras que Gaia está hablando y las iremos haciendo al final de cada proyecto o al final de la charla, dependiendo de qué tipo de pregunta es. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar atentos de nuestras redes y que sigan las charlas virtuales. Entonces, bienvenida Gaia, bienvenida Nadesh. Gracias. Gracias, Andrés. Mucho gusto dar la bienvenida hoy a Gaia Squachi, que viene hoy a presentarnos dos trabajos que ha hecho. Para dos palabras sobre Gaia. Gaia es como fotógrafa italiana basada en Nueva York y pues está basada entre Nueva York y Milano. Nos va a presentar entonces dos trabajos, uno que trata de, pues, que se llama Arches and Autumn Flowers, disculpa por el acento, y otro, bueno, este es sobre la vida alrededor de un volcán, que es el volcán Stromboli, y otro proyecto que es Dance for No Reason. Bueno, la voy a dejar como hablar y presentar su proyecto, pero antes de eso, yo quisiera decirle que vamos a tener otros ciclos de charla en los próximos jueves y lunes. Vamos a estar el próximo jueves
con Christopher Gregory Rivera, que es un fotógrafo puertorriqueño basado en Nueva York también, y nos presentará varios trabajos en torno al colonialismo y sus repercusiones a través de Latinoamérica. Bueno, entonces, Gaia, te dejo la palabra y creo que nos va a hablar un poquito de tu trayectoria, de tu relación a la fotografía. Entonces, otra vez, muchas gracias de venir acá y vamos. Gracias, Nadej. Quiero agradecer a todos por invitarme, a Nadej y Andrés, Stephen Ferry, que es un amigo desde tiempo, y Fabio por todo el trabajo que está detrás de estas charlas. Y me presento, y Nadej me había pedido la semana pasada de seleccionar unas fotos de introducción a mi trabajo para poner en relación también mis trabajos personales con el trabajo que me llevó a hacer estos proyectos, el trabajo de encargo también que hice en Nueva York. Y entonces voy a hablar un poco de mis inicios y mi trayectoria. Yo crecí en Milán, en Italia, y estudié en Bolonia Historia del Arte. Y empecé muy pronto a darme cuenta que lo que estudiaba me gustaba muchísimo y me ayudó en el análisis y la deconstrucción de las imágenes, pero me faltaba un contacto con la vida que se desarrollaba alrededor de mí, y la fotografía es este elemento de contacto entre las artes visivas que me interesaron siempre desde pequeña, y la posibilidad de relacionarme con las personas, y también de vencer mi timidez y de hablar con ellos y conocer a personas que son extranjeras. Y me mudé en los Estados Unidos, a Nueva York, en el 2011 para estudiar fotografía al ICP, que cambió completamente mi idea y mi gusto de fotografía, y me acercó mucho a la fotografía documentaria. Pero por la demanda que me puso Nadej, como mi trabajo de encargo se relaciona a mis proyectos personales y a la relación con la fotografía documentaria, yo pienso que el elemento de performance es el elemento principal que los va a relacionar. Y quise presentar una pequeña selección de trabajo de fotografía de performance, de danza y de teatro y de moda, que realicé por diferentes clientes, pero también por los bailarines y para las compañías de teatro. Y lo que relaciona todas estas imágenes y que me interesa más en todo eso es la intersección entre performance y la espontaneidad de un momento, porque en la performance nunca puedes controlar todos los detalles, y también especialmente en las performance live, estás enfrente de personas verdaderas, y tienen una energía en su modo de exhibirse que no se puede repetir dos veces exactamente en el mismo modo. Y al mismo tiempo, como fotógrafos documentales, no podemos ignorar que hay siempre un elemento de performance en la realidad, y vamos a afectar la situación que vivimos y que las otras personas nos dejan ver con nuestra presencia. Y también en la sociedad de hoy todos son hiperconscientes de cómo se van a presentar a los otros a través de los elementos visuales. Un paso importante fue en este percurso, perdonen, hay una manifestación
en la calle. Ahora no sé exactamente de qué. Espero que se escuche. Um, el, ok. Un paso importante fue la documentación de una compañía de teatro que se llama el Living Theater, que de hecho cambió un poco la historia del teatro experimental americano del siglo pasado. Fue fundada en el 1944 por Judith Malina, esta mujer que ven ahora en esta foto, y su esposo Julian Beck, y llevó la performance en las prisiones, en las instituciones mentales, y hizo trabajo muy político también en contra de la pena de muerte y en contra de la guerra en Vietnam. Y a través de ellos empecé a fotografiar más actores y más bailarinos. Ese es un encargo por el New York Times, y seguí una compañía de teatro muy diferente que se refiere en cambio a la tradición. Es una compañía shakespeariana. Y también estuvieron retratos que me comisionaron. Este es Anton Coppola, un compositor y tío del director de cine, Francis Ford Coppola, que murió, no me acuerdo si este año o el año pasado, pero aquí ya tenía 102 años y todavía componía música. Y estas son varias situaciones de performance. Esta es la primera drag queen en Córcega, en Francia, que se llama Caliste. Y por ejemplo, un otro proyecto es una agente inmobiliario que conocí por la calle y lo seguí por un proyecto de video. Y no estamos en contacto ahora, eso es muchos años atrás, pero recién encontré unas notas de un diálogo con él, donde él me decía: yo me despierto todos los días y pienso en la trama de mi día y lo que tengo que hacer para seguir esa trama, y me doy tareas y después consigo llevar a cabo estas tareas. Entonces él tiene como una desconexión entre la realidad y la performance de la vida cotidiana que para mí es muy interesante, pero también un poco oscura y que pone problemas por la persona. Y una pregunta en cuanto a lo que dices sobre el trabajo performativo. Y también, pues, leí tu biografía que está en tu página web y en un momento dices que tú te alejas un poquito de la narrativa tradicional descriptiva. Entonces, me pregunto si la performance, es decir, seguir todos estos eventos y te permitieron construir tu propia narrativa, es decir, ¿en qué sentido te permitieron esto? Creo que es porque me di cuenta que puedes fotografar todo en modos completamente diferentes. Puede también fotografiar la performance en un modo que no te hace entrar en la historia y la atmósfera. Puede intentar de fotografar de modo muy, muy neutro y de explicar todo el contexto, y eso en la performance o en la vida cotidiana no me interesa muchísimo. No me interesa mucho intentar de explicar con las fotos, porque para mí no son nunca pruebas de verdad absoluta. Las fotografías pueden mentir muy, muy fácilmente. Y entonces en la performance intento siempre seleccionar situaciones que pueden dejar viajar la imaginación
te pueden como espectador dar la sensación que estás allá, te pueden dejar sentir parte de una cierta atmósfera, de un cierto calor, de una cierta tensión. Y es lo mismo que intento que hacer en la fotografía documentaria. No intentar de explicar, pero hacer entrar el espectador en una realidad y después dejar viajar su imaginación y dejar que su sensibilidad, su propia sensibilidad, haga el trabajo de interesarlo a un tema, por ejemplo, de leer más sobre un tema, de documentarse. Creo que esa es la conexión más fuerte. Ok, y pues yo tengo una pregunta que más como, no tanto pues sobre el trabajo, sino más bien cómo empezaste a trabajar, a vivir de la fotografía. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que has hecho? El primer trabajo que hice es un trabajo que desarrollé durante el año de ICP. Es un trabajo sobre los ciegos y las relaciones que tienen en la sociedad y con la conexión al trabajo, por ejemplo, o con las relaciones íntimas, si tienen una pareja o si tienen hijos. No me interesaba mucho la discapacidad, pero me interesaba el hecho que el mundo está hecho por la gente que ve. Y todos los estímulos de la sociedad y nuestros deseos y nuestra identidad pasan por la vista. Entonces, en esta situación también no me interesaba explicar cómo los ciegos hacen las cosas en la vida cotidiana. Me interesaba llegar con el espectador en su mundo, y también si las fotos no eran como revelatoria de ningún momento particular, y no quería usar trucos también visivos. Pero pasé mucho tiempo trabajando con individuos y familias, y eso es el primer proyecto a largo plazo que hice, que se mudó también en una instalación con sonidos. Y creo que esto dio a los editores la primera idea de quién podía ser yo como fotógrafa y como persona. Y después a trabajar con encargos, a sobrevivir con encargos, tardé bastante tiempo, como al principio también, porque no estaba muy interesada a un estilo muy fotoperiodístico y a seguir los hechos cotidianos en los news. Fue bastante difícil, pero creo que entre mi visión de proyecto personal y el hecho que también empecé bastante temprano a hacer video, las dos cosas, después de haber desarrollado una buena relación con los editores, llevo unos frutos. Pero siempre es difícil, de hecho. Sí, listo, claro. Entonces, te propongo que pasamos sí al primer proyecto que quieres presentar, que entonces en español son Cenizas en Flores de Otoño. Sí. Te dejo hablar también. Ok, gracias. Ese proyecto es un proyecto que empecé en el 2017 en la isla de Stromboli, que es una pequeña isla volcánica cerca de Sicilia, en el mar Mediterráneo. La isla es muy pequeña, es 12 kilómetros cuadrados, y entonces mi pregunta principal al acercarme en este lugar es:
cómo se vive con un volcán activo como compañero de vida, cómo va a influenciar la vida cotidiana de la gente. Hay solo dos pueblitos en la isla y están atascados entre los cráteres y el mar. El volcán está siempre activo y la mayoría de las veces, pero no es peligroso. Es un volcán, en la historia fue visto como un volcán bueno, porque el hecho que está siempre activo quiere decir también que es bastante raro que explote, como Mount St. Helen, por ejemplo, o el Vesubio. Pero de hecho, aunque sea uno de los volcanes más monitoreados al mundo, aprendemos que se pueden seguir se puede seguir el comportamiento, los patterns de comportamiento de un volcán, pero como con las personas no se puede nunca ser seguros de lo que va a pasar. Y de hecho, el verano pasado hizo dos grandes erupciones, una erupción también causó muchos daños en uno de los pueblos y mató a un hombre. Y la semana pasada hizo otra erupción bastante grande. La isla parece como el dibujo de un niño. Si vas a pedir a un niño de diseñar un volcán, vas a diseñar un triángulo con el humo que sale de la cima y es exactamente como se ve el volcán cuando te acercas del agua. Y una guía volcánica me dijo que le recordaba a un tipi indiano y que se reconoce que hay vida porque hay el humo que sale de la cima. Como en todas las islas pequeñas, las temporadas van a decidir también los tiempos de trabajo y de vida de la gente, y la comunidad es muy, muy pequeña. 400 personas o menos se quedan allá en el invierno y es un lugar donde la gente se siente muy, muy aislada, ¿no? Si se relaciona con otras islas en el mundo, no es tan remota, pero el hecho que te da la impresión que está tan lejos es que es difícil de llegar allá. Tienes que tomar un aliscafo por 4 horas o un bote de noche, y también el viento y los elementos son muy, muy fuertes, y por ejemplo de invierno a veces los botes no pueden atracar por días y la isla queda completamente aislada. Empecé también a trabajar en dípticos porque quería ser bastante cerca de la cara de las personas, pero al mismo tiempo vi que no podía dar una idea del carácter también de las personas sin un ejemplo de la naturaleza que las rodeaba. Y por ejemplo, esta mujer que se llama Eva y es suiza y vivió en Stromboli desde 30 años, tiene una energía muy oscura, como un poco de bruja, pero es muy relacionada a los elementos de la naturaleza, y tiene muchas cosas interesantes de decir si hablas con ella. Esos son peces de noche. La noche es uno de mis momentos preferidos. Y me encantó también el hecho que la roca está muy viva. Es una roca, la roca volcánica, y aquí, por ejemplo, en esta foto
puedes ver cómo parece que se formó en un momento cuando estaba líquida, cuando estaba en olas. Lo que empezó a atraerme de la isla es algo que buscaba como de resolución también en mi vida, porque hay una tensión en la calma de la vida cotidiana en la isla, porque no siempre el volcán amenaza directamente los pueblos con erupciones, pero es una calma que tiene siempre una amenaza latente. Y me ayudó también en acercarme a la aceptación de la idea de muerte, que para mí es muy difícil de aceptar, y se conecta también al próximo proyecto que trata de la relación entre mis padres y mi relación con ellos. Y tengo esta obsesión y este miedo de su muerte. Entonces los volcanes me ayudaron un poco a poner las cosas en perspectiva y a hacerme sentir parte de un ciclo natural. Y me ayudaron en esta aceptación. Y veo que todos los que llegan en esta isla de algún modo buscan algo. Y es algo que intenté representar también en las fotos. Me gusta también que a veces con algunos escenarios no podrías saber en qué época somos, y parece un lugar muy primitivo y muy antiguo. Y de hecho, pero la isla cambió mucho desde los años 70, porque antes era muy más dura, muy más salvaje, y lo que cambió fue la llegada de la luz. La luz llegó en los años 70, entonces bastante tarde, pero los isleños decidieron de no tener luz en la calle. Entonces la luz está limitada a las habitaciones privadas, a los bares, y en la calle no dijeron que no hay necesidad de luz porque de todos modos no hay carros, hay solo estos pequeños vehículos con 3 ruedas y scooters, entonces no hay este peligro de carros. Um, y los isleños preferirían poder ver el cielo con las estrellas en la noche. Entonces es una experiencia muy intensa el hecho de caminar en la oscuridad. Solo los turistas usan linternas, pero las personas que viven allá deciden siempre de caminar en la oscuridad sin luz artificial, y si lo haces, eso te forza a ir despacio y a tener todos los sentidos despiertos. Y te das cuenta que puedes caminar en la oscuridad. Esas son fotos de las que tomé al cementerio, que es un lugar muy interesante, pero muy sereno también. Con un amigo siempre íbamos allá a la Tramonto. Personajes. ¿Y cómo llegaste a esta isla? Es decir, ¿conocías gente allá o estabas de paseo para visitar el volcán? La primera vez llegué en la isla cuando tenía 17 años, durante un viaje de la escuela de exploración. Y me acuerdo de esta escena de nosotros que llegamos sobre el volcán, pequeñitos, como 17 años, sin saber nada, y todo estaba oscuro, no podíamos ver nada, había nubes
a los lados, y después de 20 minutos y de un gran frío, una erupción disipó completamente las nubes y se abrió un cielo increíble con las estrellas que se veían detrás de la lava. Entonces, eso es la primera memoria de Stromboli. Y después empecé a trabajar en historias sobre los volcanes con temas diferentes, y decidí volver a Stromboli porque, porque me interesaba esta comunidad que vivía entre los cráteres y el mar en este lugar muy, muy duro, de hecho. Pero después de un rato que trabajaba allá, volvió a ser una historia mucho más personal de lo que yo buscaba en la isla, y desarrollé también una amistad, una relación muy fuerte con un chico que vivía allá, y empecé a descubrir la isla a través de él. Y hay también una narrativa personal que en este proyecto que está en curso no está terminado. Estoy intentando desarrollar, también estoy intentando escribir un poco más sobre ella. Y lo que me llama la atención es también la dualidad de esta isla, que es muy dura de un lado y del otro, pero tiene una dulzura que casi te intoxica, te marea. La razón porque dice el título Cenizas y flores de otoño para evidenciar esta dualidad. Hay unas flores de otoño allá que tienen un perfume, un olor muy, muy, muy dulce que casi te intoxica cuando caminas por la noche en la oscuridad en la isla. Este, por ejemplo, es un buen ejemplo de la razón por qué empecé a trabajar en dípticos, porque este hombre Mario, que murió el año pasado y era uno de los pescadores más conocidos y obviamente más fotografiados de la isla, parece que lleve todas las marcas del sol, del viento, del sal, y su cara, su rostro me recordaba también la roca volcánica. Sí, justamente lo que me impacta, pues una de las cosas que me impacta en esta serie es la gente. Me pregunto cómo la gente sigue viviendo con esta amenaza permanente, cómo aceptan esto. Y también, bueno, hay una cosa que sobresale, me parece, de la serie, es que se parece que el volcán tolera la presencia humana, más bien que los humanos colonizan la isla, es decir, por ejemplo, la luz. Los humanos no meten luz en las calles y se quedan así en el pueblo a un número de 400 personas. Y pues sí, me da mucha curiosidad de saber cómo la gente acepta quedarse en una isla que puede ser tal vez hostil o... Claro. Bueno, esa es una foto que podría ser útil a explicar parte de la respuesta. Esta parte de la isla se llama Sciara del Fuoco, que en dialecto siciliano significa calle de fuego, y es la parte de la isla donde la lava va a descender la mayoría de las veces si hay una erupción. Y es en la parte opuesta a los dos pueblos. Entonces, de hecho, es una fortuna que hay una parte de la isla donde hay como un slide por la lava que se va directamente al mar. Pero creo que
los isleños y la gente que llegó allá y se mudó a Stromboli después busque esta tensión, porque vivir con un volcán activo como compañero de vida es algo que va a influenciar tu relación con la vida, con la muerte, con tu tiempo. Sabes que tienes la perspectiva que nosotros no tenemos en la ciudad. En la ciudad, si tienes que hacer algo a 2 horas de la tarde, no tiene sentido que vas a morir a 1 hora y 45. No tiene ningún sentido porque tenemos una desconexión total con los ciclos de la naturaleza. Y los volcanes tienen la capacidad de recordarte eso. Y es la razón porque yo también, otras personas, seguimos volver en la isla. Y está escrita por personas que entrevisté como una enfermedad del corazón, que dicen que cuando llegas a Stromboli, o la vas a odiar, o te quedas enamorado y después es muy, muy, muy difícil no volver o no mudarse allá. Y eso es verdad por muchas de las personas que conozco allá. Tienen también un carácter muy fuerte. Todos los strombolanos, los habitantes de Stromboli que conozco, tienen un carácter como, es una banalidad, pero de fuego. Pelean mucho, hay muchas disputas también legales. Por ejemplo, ese retrato del chico, mi amigo muy, muy cercano que me guió en la exploración de la isla en estos años. Y de hecho había una citación en un libro que leí de Stromboli y que está conectado a este video que quería encontrar. Voy a intentar de leerlo. Sí. En este libro había, voy a ponerlo, perdón, al principio. Este libro dice: el agua es un recurso y una amenaza, un espectáculo que contiene una promesa de tragedia a pesar del final feliz cotidiano. No sé cómo mi traducción española rende esta idea, pero puedes imaginarte los isleños que viven entre el mar y el agua y el fuego, y los dos, la mayoría de las veces en la vida cotidiana, no representan una amenaza, pero son dos fuerzas primitivas que tienen un poder destructivo muy, muy fuerte. Eso, claro que va a condicionar el carácter y la vida cotidiana de la gente. Y de manera más material, ¿de qué vive la gente allá? ¿Son pescadores o...? Entonces, hay dos comunidades. Los pescadores son la columna vertebral de la isla, en la historia de la isla, pero ahora la isla vive de turismo. La mayoría de las veces en verano hay mucha gente, pero el turismo sufrió un golpe muy grande con las erupciones del año pasado. Y ahora, por ejemplo, no se puede llegar a los cráteres del volcán, se puede solo llegar más bajo, y esto ya representó un problema. Y ahora peor con COVID, claramente, y con la última explosión. Entonces, todos están muy preocupados por la economía de la isla. Una vez se basaba también en la agricultura, su economía, pero en el 1919 y 30 el volcán explotó 2 veces de manera muy, muy fuerte, y las cultivaciones a ese tiempo llegaban hasta casi la cumbre del volcán y quemaron.
Entonces la gente no tenía ningún recurso para sobrevivir y muchos se mudaron a las Américas y a Australia. Y cuando y la gente volvió solo después del 1950, porque en el 50 Rossellini filmó una película que se llama Stromboli Terra di Dio, Stromboli Terra de Dios, con Ingrid Bergman, y eso llevó mucha notoriedad a la isla y atrayó una comunidad de intelectuales y artistas del norte de Italia y norte de Europa. Y es así que el turismo empezó en la isla. Ok. Y bueno, una otra pregunta más sobre la creación del proyecto. Igual hay algo que me impacta mucho, es como tú muestras que de alguna manera el volcán tiene como vida, ¿no? Es como se ve en la relación entre humanos y la presencia de la naturaleza, etcétera. Entonces Voy a me volver pregunto, ¿sí? cuando Listo, sí. Y hablamos. entonces me pregunto si cuando empezaste el proyecto tenías esta idea en la cabeza y cómo pensaste al inicio mostrar una forma que pues nosotros humanos no veamos realmente como así en la vida cotidiana, como animada. Pero, no sé, por ejemplo, este gato negro para mí es como la presencia, el volcán y que se materializa en este gato negro, que, es decir, con el díptico, el primer díptico que veamos con el fuego en el cielo y todo, me parece que sí, hay como una relación. ¿Esto, por ejemplo, lo pensaste antes o cómo marca, por ejemplo, la piel de este hombre el volcán? ¿Todo esto lo pensaste al inicio o cómo vino? ¿O así te vino la construcción? Sí, puedo dar un poco de más de contexto porque después de eso puedo mostrar otras fotos que tomé en otros volcanes antes de este proyecto. Y esa es la idea principal y estoy feliz que llega a través de las fotos esta fusión entre las personas, la vida de las personas, el cuerpo y la fisicalidad de las personas y la naturaleza muy, muy fuerte y muy mágica de la isla. Es definitivamente algo que quería. Y algo que buscaba por mi misma experiencia, es algo que necesitaba en mi vida. Y a Stromboli, cuando encuentras alguien en Stromboli y después lo encuentras otra vez en Milán o en Roma, eso es muy raro, de hecho, de ver la misma persona en un contexto completamente diferente, porque allá el tiempo toma un curso diferente y también tiene todas las características de un lugar muy pequeño, con una rutina cotidiana que se repite con los mismos personajes que hacen las cosas la misma hora del día infinitamente. Y hablan de las mismas cosas. A veces es como nos contamos bromas de eso. Sí, volvieron a hablar de las cabras. Sí, claro, porque los temas son siempre los mismos. Y de un lado, después de un rato que estás allá, empiezas a sufrir esta dinámica, pero de otro es como confortante. No sé si es la palabra justa en español, pero te da un sentido de tranquilidad. Y de contraste con esta atmósfera un poco mágica que yo intenté
comunicar con este proyecto, quería mostrar la parte científica y también destructiva del volcán. Y no sé, hablé con unos amigos que tenían opiniones diferentes por esta presentación, de incluir o no, pero estoy pensando por una exposición, por ejemplo, de incluirlo en un cuarto separado si utilizo material de este tipo. Esas son las cámaras termales que son utilizadas para monitorear el volcán. Y esos son videos de turistas tomados el julio pasado durante las dos erupciones del volcán. Y aquí pueden ver como la ruptura de la magia y esta tensión latente que explota completamente. Y puedes saber que eso puede pasar, pero nunca puedes ser preparado por ese tipo de escenario. Y puedes también oír las voces de reacción de las personas. Aquí es una casa privada donde la Pili llegaron en la terraza y también llegaron a quemar la parte externa de la casa. Y aquí pueden ver un video de la cámara científica que está puesta en el volcán, en la misma posición de donde fotografié por una de las fotografías. Entonces yo sabía que eso podía explotar en la misma manera en mi cara, en teoría. No incluí el sonido porque está muy disturbado. Sí, qué fuerte. ¿Y te ocurrió una erupción así o no? No, no, estoy viva. No, nunca cuando estaba allá. Ok. Nunca cuando Ok. estaba allá. Y entonces para mí mi experiencia es de esta tensión, de esta calma tensión en la vida cotidiana. Pero quería mostrar la otra cara, de hecho, a través de este video. Y este video le puedo mostrar, después de mostrar esto, fue tomado en esta posición. Entonces, eso es lo que podía pasar mientras que estaba allá. Y puedo transicionar a hablar un poco del contexto que me Sí, llevó claro. a hacer este tipo de proyecto. Desde el 2015, cuando me encontré en Hawái por un proyecto, y empecé a fotografiar volcanes y historias relacionadas a la relación de los seres humanos y los volcanes cuando los seres humanos deciden de vivir cerca de ellos. Pero es una foto precedente como de turismo en un volcán, el Etna, también en Sicilia. Y lo que me llamaba la atención es que hay 1.500 volcanes potencialmente activos en el mundo y 500 millones de personas que, conscientes del peligro que ponen, decidieron vivir cerca de ellos. Estas fotos fueron tomadas en Hawái, en los volcanes. Esto es Mauna Kea, y esto es Mauna Loa. En Mauna Loa, en el 2015, fotografié una misión de simulación de vida sobre el planeta Marte, que fue financiada por NASA y fue organizada por una universidad hawaiana, porque los científicos tenían que testar el comportamiento humano psicológico, la respuesta psicológica a un aislamiento en una situación de isolamiento en un territorio completamente diferente de la Tierra,
y parecido a la superficie de Marte. Entonces, sin plantas, sin animales, y los test astronautas podían dejar la cúpula, se dice así en español, the dome, donde vivían por 8 meses solo con estos trajes con oxigenación interna. Entonces no podían sentir el viento sobre la piel, no podían sentir el sol sobre la piel. Entonces una condición psicológica muy dura. ¿Y tú estabas con todo el equipaje que te separaba del mundo también o no? No, porque el aislamiento era una de las condiciones del experimento. Entonces lo que hicimos, yo y la periodista Laurence Cornet, que es la que me introdujo a esta historia, viajamos a la isla al momento cuando los astronautas, los astronautas salieron de la cúpula después de 8 meses de vivir allá. Y los entrevistamos y trabajamos con ellos por fotos y un corto de video. Y estas son otras situaciones de turismo en Etna. Y lo que me llama la atención es estos escenarios completamente fuera del tiempo. También hablamos de la mitología, pero la mitología no, lleva nuestra imaginación a un tiempo que nos lleva atrás, pero un tiempo que podemos concebir como humanos. Y en cambio los volcanes existían 1.000 millones de años antes de los seres humanos y antes de la mitología. Entonces hay un problema cognitivo cuando hablamos de los volcanes, pienso, porque podemos pensar en este tiempo de modo racional, pero no emotivo. Y para mí funcionan como una máquina del tiempo que nos conecta al pasado de la Tierra, pero también al futuro, a otros planetas, a la exploración de otros planetas, como vimos con Marte, que es algo que nos hace pensar a la tecnología, al futuro. Y relacionándonos al pasado, esta foto fue tomada en el volcán Popocatépetl, en México Central, donde hay 2 volcanes, Popocatépetl y Iztaccíhuatl, que están relacionados por una historia de amor muy similar a la de Romeo y Julieta, de Shakespeare. Y los chamanes guían las comunidades agrícolas sobre los 2 volcanes antes de la temporada de las lluvias, haciendo ceremonias prehispánicas que pero se mezclan con elementos cristianos como oraciones y las cruces. Y estos eran 2 de los seguidores de un chamán que se reposaban después de caminar para llegar a esta piedra sagrada que se llama ombligo sobre el volcán, que pero no se ve en esta foto. Y esta fue tomada durante la erupción de Kilauea, siempre en Hawái, en el 2018. Y relacionándonos al problema cognitivo de los volcanes, yo me encontraba aquí en esta calle. Pueden ver los hilos eléctricos, por ejemplo, y la lava procedía bastante lenta, pero iba a recubrir todo lo que encontraba, y a mi izquierda había
una casa y todos sabíamos que la casa iba a ser completamente destruida de la lava en unas horas, pero nada de lo que veíamos tenía sentido para nosotros. Entonces también no alcanzaba a conectar completamente a nivel emotivo, porque es un escenario inconcebible para mí. Esa es la foresta que quema de noche como resultado de la erupción. Y ese también es un volcán que no tiene una montaña, no tiene un cono y el suelo se abre y empieza a sacar lava. Hay fountains de lava que salen. Y en Hawái encontré también una aceptación muy sincera de lo que el volcán podía ir a hacer. Los habitantes saben que tomaron también una decisión de vivir. Creo que hay 3, si no más, volcanes activos en la isla, y la diosa de los volcanes se llama Pele, y ellos tienen una aceptación casi completa de lo que Pele va a provocar en su vida. No solo los indígenas, pero también a las personas que se mudaron allá. Esta es una casa que fue destruida de una erupción de en los años 90 en Etna. Y esta es la vegetación que renace después de las erupciones en Hawái y completa un poco este ciclo de naturaleza, porque también el suelo queda muy fertilizado, creo que se diga, después las erupciones. Y no sé si, Nadej, tienes unas preguntas sobre este otro contexto de historias sobre temas diferentes, pero siempre relacionados a la relación entre volcanes y seres humanos. Bueno, yo creo que tal vez Andrés tiene preguntas del público y después yo hablaré si hay. Súper. Sí, yo tengo preguntas. Disculpen. Yo tengo preguntas del público. A ver, tengo las siguientes preguntas. Preguntaron, ¿cómo explican o cuentan los habitantes la relación permanente con el volcán? Bueno, algo que podría decir, imagino que se refieren a Stromboli. Los habitantes se refieren al volcán como Idu, es un sobrenombre que le dieron en siciliano, en dialecto siciliano, y Idu significa él, y me hizo pensar que es él como un dios que no se puede nominar y al mismo tiempo como un amigo con el que vives todos los días. Y algo que se puede decir es también cada día en la mañana, la primera cosa que la gente hace cuando se despierta es mirar a la cumbre del volcán y mirar a la dirección donde sopla el viento, donde se dirige el humo, porque dependiendo de eso también son una sociedad de marineros en el pasado y pueden decidir qué se puede hacer durante el día, si se puede ir a pescar, si se puede ir a hacer las excursiones sobre el volcán. Entonces es una relación completa, muy cercana. Stromboli no existiría sin el volcán. Bueno, en mi percepción no es una isla con un volcán, es un volcán que sale del agua y allí vive gente.
Entonces, la gente no puede ignorar esta presencia, aunque el volcán no explode todos los días, pero hay siempre los ruidos sordos del volcán en el in the back. Cualquier cosa estás haciendo y a veces te preguntas si algo es caído, si es un vehículo y después de un rato vas a reconocer qué ruidos específicos son los del volcán. Ya, Es pues parte de la identidad de la isla. sí, relacionado a esa pregunta hay una segunda, entonces que habla sobre esa relación de el siempre, el omnipresente volcán. Entonces pregunta si los pobladores viven de una manera más feliz o por lo menos más en el presente, por ese sentido de incertidumbre, de tragedia todo el tiempo. Yo creo que no todos viven de manera más feliz porque en todas las situaciones siempre vas a ser víctima de los problemas que tú decides que son problemas. Entonces pueden ser también cosas pequeñitas, cotidianas. Y también uno de los problemas es sobrevivir si el turismo no va a repartir. Pero creo que tienen una relación bastante sana con, con la idea de la vida y la muerte y el hecho que no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer lo que queremos hacer en la vida. Bien, y una tercera y última pregunta con respecto a los volcanes, es una pregunta un poco más técnica y es alguna recomendación o algo o alguna precaución especial para la fotografía de lava. De lava, tienes que hablar con la gente local. No importa dónde eres, pero es siempre, no importa sobre cuántos volcanes fuiste, nunca vas a conocer este volcán como la gente que vive allá. Nunca vas a saber de qué lado es justo salir y el problema, el peligro más grande para todos son las personas, los turistas, como de Norte Europa, por ejemplo, que son muy expertos de montaña y entonces, aunque sea ilegal, intentan irse en el volcán solos y lo que puede pasar muchas veces es que las guías tienen que poner en peligro su misma vida para ir a recogerlos, porque algo pasó. Entonces, siempre confiar en la gente local y guías intentar hablar con diferentes personas en el pueblo para ver de quién a quién te puedes confiar para hacer este tipo de fotografía. Bien, súper, esas son todas las preguntas hasta ahora. ¿Nadesh? Entonces puedo pasar a otro proyecto. Sí, creo que podemos ir. Ah, sí, claro, claro. Perdón. No, tranquila. Le hemos pedido a Gaia que prenda una luz porque ya ¿Me ven veíamos. un poco mejor? Te vemos perfecto ahora. Ok, gracias. Entonces, este proyecto es muy diferente, pero también tiene uno de los temas principales, que es el miedo y la aceptación de la muerte, del envejecimiento, y es relacionado a mi familia, y se llama Dance for No Reason, Baile sin razón. Y es relacionado a la relación entre mis padres, que son ellos. Y son dos personas con una vida del exterior completamente burguesa, pero en casa, cuando están en su cuarto y
se relacionan entre ellos. La casa vuelve a ser un teatro por interacciones completamente surreales. Y me recuerdan que la normalidad es una palabra para la gente que no conozco, de hecho. Y decidí trabajar sobre su relación porque tienen un amor muy, muy genuino, muy raro, que nunca vi en ninguna otra pareja que conozco. Se encontraron por casualidad en un aeropuerto en Londres cuando tenían ella 21, él 24 años y se reencontraron después de 6 meses y de este momento están juntos. Creo que ahora sean 44 años. Y me interesaba también esta conexión entre vida burguesa y su capacidad de romper las convenciones de vida de parejas, porque, por ejemplo, sí se casaron, pero nunca pensaban casarse, nunca pensaban tener hijos y nunca se pusieron sus anillos de matrimonio. Están en esta frame, en esta corniz, no sé cómo se dice en español, y nunca los llevaron. Y empecé a mirarlos para ver a mí misma, porque también puedo ver a mí misma en el futuro para deconstruir el tiempo y también para intentar entender un poco más de cómo se desarrolló mi idea de amor también como resultado de verlos como ejemplo por toda mi vida. Y esta foto es la foto que me hizo pensar al título, por ejemplo, porque en este momento yo tenía 26 años y después de la cena mis padres empezaron a bailar en la cocina sin música y sin una razón. No era un día especial, no celebraban nada y este momento y este gesto pues así natural para mí empezó a representar un poco lo que todos queremos encontrar en nuestra vida sin saber bien cómo describirlo y definirlo. Y lo que me llama la atención de su relación es también la dimensión de juego que nunca perdieron y que es muy raro ver en una pareja mayor. Por ejemplo, en esta situación mi padre estaba intentando de mirar la televisión y mi madre seguía molestándolo. Y una de las razones por qué empecé a trabajar en este proyecto es una terapia, una autoterapia, porque viviendo muchos años lejos de Italia y de mi casa, cada vez que volví empecé a verlos un poco más mayores y empecé a desarrollar ese miedo de perderlos o de ver uno de ellos sin el otro. Y este miedo aceleró después de que mi abuela se enfermó y murió de cáncer en el 2015 y esta es una foto de ella y de mi mamá, por ejemplo. Y empecé a fotografiar en los años sin tener un proyecto en mi mente, pero fotografaba los momentos que no podía, que no quería olvidar, de hecho. I couldn't afford to forget. Y esto, por ejemplo, es un tentativo de
guardar las memorias, empecé a trabajar en un álbum de fotos con mi abuela, que está en esta foto cuando ella estaba enferma. Y esta es mi abuela con mi mamá, que la está lavando en los últimos meses de vida. Mi mamá no dejaba a ninguna otra persona hacerle el baño, y era un placer para ella cuidar, tomar, how do you say? Cuidarla. Y creo que lo que quería hacer con estas fotos es también mostrar cómo las relaciones físicas, el modo de tocar de tus padres y de las generaciones, cómo pasan en las generaciones, y también influenciaron mi fisicalidad, mis deseos, mi relación con los otros, mi capacidad de cuidar a los otros. Mi mamá, por ejemplo, es siempre la que va a cuidar todos los familiares, y el punto central de nuestra familia. Se puede ver su gestualidad con su mamá y con mi padre en dos momentos completamente diferentes de su vida. Aquí mis padres tenían como eran los 20 años. Y aquí hay una foto, es una película bastante vieja que encontré, y es un ejemplo de mi experiencia de amor y mi actitud frente del amor. Si ven, hay algo en la calle en estas dos fotos, y son corazones que se ven verde, y entonces en positivo estaban rojos. Y cuando tenía 16 años, mi chico me pintó estos corazones en la calle que llegaba a mi casa. Y mi actitud cuando me desperté era San Valentín, era no creer que eran para mí. Entonces mi actitud en la vida siempre ha sido intentar de protegerme de poder ser como decepcionada, y eso no me dio tanto la posibilidad de creer en cosas maravillosas. Entonces hay siempre una dificultad en el vivir con un ejemplo tan alto enfrente de mí. Y otra persona que vivió con este ejemplo es mi hermano, que aquí está con su exnovia en el salón de casa. Y esta soy yo, que tiro en el aire las cenizas de mi abuela cuando murió. Y es una foto que mi mamá tomó. Es una foto de un momento muy liberatorio, porque los últimos meses de vida fueron muy duros para todos, y eso era en su lugar favorito, en la montaña, y entonces teníamos la sensación que ella también podía liberarse en este momento. Y mi mamá me envió una foto del mismo lugar en el año después, y estaba lleno de flores. Entonces eso también se refiere a los ciclos de la naturaleza. Y hay este elemento de cenizas otra vez, de algún modo. Eso era un momento muy difícil también el año pasado. Mi papá le sacaron un cáncer que fue diagnosticado muy rápido. Entonces todo salió bien, pero por ejemplo
mi padre no tenía síntomas y no quería hacer los controles como todos los hombres. Y mi mamá lo forzó, casi pelearon por eso y de hecho mi mamá le como salvó su vida. Y una pregunta, ¿cómo tus padres aceptaron de manera fácil que tú tomas fotos de ellos en su cotidianidad, en los momentos íntimos, o vino así poco a poco? O más bien explicaste que querías hacer este proyecto? ¿Cómo fue? Vino un poco a poco porque, como dije, por años fotografié los momentos que me llamaban la atención, pero de modo muy desorganizado y solo el año pasado empecé a, coleccionar todas estas fotos y a intentarle darle una orden y en este momento empecé a tomar fotos un poco más de modo un poco más constante y organizado. Entonces se habituaron un poco a poco, pero cuando empecé a tomar fotos y era claro que era por un proyecto, mi mamá es como adora colaborar conmigo y haría de todo. Y mi papá es un poco más es divertido a la idea, pero también es un poco más reservado. Y mi mamá, por ejemplo, cuando vio la publicidad en los medios sociales de esta charla, me dejó un mensaje vocal y me dijo, mira, si papá va a ver esta foto donde está con mi chaqueta roja, te va a matar, pero yo no le digo nada. Entonces sí, hay actitudes diferentes, pero siempre aceptan el hecho que estoy allá. Y yo también intento ser consciente de su privacy en algunos momentos. Por ejemplo, en este proyecto estoy intentando pasar como en diferentes épocas, en el pasado y en el presente. Y esto es lo que mi padre escribió a mi madre cuando yo nací. Y es un ejemplo de su personalidad, brava, gracias, y su firma. Entonces, su personalidad bastante lacónica, pero también muy dulce, de hecho. Y también el hecho de performance va a sentirse también en las fotos cuando saben que estoy fotografiando y es un momento divertido para ellos y también es divertido tener memorias de momentos irónicos. ¿Y tú cambiaste de actitud en tu manera de fotografiar una vez que pensaste realmente que era un proyecto personal? Es decir, bueno, empezaste tomando fotos de vez en cuando y en un día, pues poco a poco pensaste que era un proyecto y pues yo cuando tomo foto, por ejemplo, en una marcha me pongo en un estado de mirada distinto, etcétera. Y entonces me pregunto si tienes esta distanciación que empieza contigo en la familia, que no debe ser muy fácil distinguir estos momentos, ¿no? Sí, creo que la mayoría de las veces ocurre todo en modo bastante natural, pero hay veces en que no pienso solamente necesito este momento, quiero recordarme y saber comunicar este momento, pero pienso también a cómo quiero ver la imagen. Y creo que eso es un poco lo que hace la diferencia, porque me llevó, por ejemplo, a usar diferentes tipos de luces, a usar flash, a usar luces continuas a veces. Pero es un poco difícil porque creo que una de las fuerzas del proyecto es esta
espontaneidad en parte y no quería perderla. Por ejemplo, esa es una foto que tomé porque salí de mi cuarto en Milán y mi mamá estaba desnuda después fuera de mi puerta llenando cajas porque mis padres se iban a mudar de Milán, de la ciudad donde crecí. Y cuando la miré y empecé a reír, él me dijo, hace calor. Y entonces le dije, mamá, ¿sabes que te voy a fotografar? Y ella no quería considerar la idea al principio, pero entre 2 minutos esto estaba pasando. Y con mí fotografiando ella y encontré un modo para no mostrarla completamente desnuda, pero no le pedí hacer nada, no le pedí tienes que llevar la caja de enfrente de ti. Ella siguió haciendo lo que hacía y sabía que no iba a mostrar fotos como demasiado uncomfortable, no sé cómo decir. Y se mudaron por iniciativa de mi papá, que dejó su trabajo cerca de Roma, pero cerca del mar, entonces es un nuevo capítulo en su vida, son un poco menos activos del punto de vista profesional y eso me preocupaba mucho, o sea, también porque mi mamá ama mucho su trabajo y puede trabajar menos, es psicóloga ella, pero de hecho con esta época de COVID ayudó mucho estar fuera de la ciudad y cerca de la playa y estas son fotos que tomé de ellos en, creo, Skype o otra webcam. Y aquí también se ve esta relación que tienen que es muy de juego. Y otra parte del proyecto que quería desarrollar es una parte de video. Si a un momento llega el momento de hacer una exposición. Y aquí busqué VHS. De cuando estaban jóvenes y aquí mi padre se está burlando de mi mamá por cómo caminaba cuando estaba embarazada de mi hermano. Y algo muy importante de su relación es que todo cambió, pero su modo de jugar juntos nunca lo hizo. Entonces es eso que quería también evidenciar. Y justamente, perdón, justamente, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? ¿Tú quieres hacer un libro, una exposición? ¿Publicaste en alguna parte? Ese trabajo no lo estoy en este momento proponiendo por exposiciones. El trabajo de mi abuela fue publicado con Reuters y estuve muy feliz porque también me dejaron escribir el texto, que para mí era muy importante y a veces cuando trabajas con agencias así, no puedes decidir muchas cosas, pero ellos vieron el proyecto, querían publicarlo y si ellos querían, yo quise dictar mis condiciones, que eran muy diferentes de todos los otros proyectos. Y lo de mis padres todavía no está completo, entonces estoy esperando un poquito y me gustaría hacer un libro sobre de ellos y también estoy escribiendo mucho. Estoy escribiendo, hay 2 poemas que escribí describiendo ellos y mi relación a cada uno de ellos, pero también estoy utilizando anécdotas y
pedacitos de diálogo entre ellos y situaciones que puedan evidenciar las fragilidades de las relaciones y también las partes irónicas y de juego. Ok, listo. Andrés, tal vez unas preguntas del público. No, Bueno, yo tengo hasta una. ahorita no hemos tenido preguntas del público directamente, así que los invitamos a hacerlas porque estoy seguro que las habrá. Em, y dale tú una de y yo también tengo unas preguntas para el final, así que... Bueno, tal vez es un poco para los dos proyectos. Bueno, hay dos cosas. La primera cosa es que veo que utilizas varios formatos, ¿no? No es un problema, supongo, son formatos que tú misma adaptas en función de la edición. Y pues es una pregunta. Y la segunda pregunta es saber si hay alguien que te ayuda en la edición de todo, tal vez el trabajo más personal sobre tus padres, te involucras más en la edición, pero por ejemplo, el primer trabajo sobre el volcán, que alguien te ayudó con la edición, ¿cómo fue? La primera pregunta, sí, son diferentes formatos por los dos proyectos, porque también utilicé cámaras diferentes y en Stromboli, por ejemplo, empecé a fotografiar en película medio formato. Diciembre, enero pasado que estaba allá y me ayudó mucho porque uno de los problemas también estaba tan involucrada en el proyecto que perdí un poco de perspectiva y tenía muchísimas fotos y todos eran iguales, entonces utilizar película me ayudó mucho a concentrarme y también el proceso de editing volvió a ser mucho más interesante. Y para mí no fue, no sé si molesta el público el ver diferentes formatos, pero a mí no me molestó muchísimo pasar de uno al otro. Claro, los colores, por ejemplo, son mucho más impactantes en película y eso se ve. Um, pero me gusta también como cuando se ve en una grid o un díptico, me gusta jugar con las fotos y ver qué tipo de parejas, de fotos o de secuencias que podían ser parecidas a las de una película, un film, se podrían construir. Y entonces me gustaría tener una relación muy libre con los medios que utilizo. Y por el editing es un fruto de la colaboración con muchas personas que conocí a lo largo desde cuando empecé a estudiar fotografía, a hacer mi trabajo. ICP, por ejemplo, la escuela me enseñó esto, me enseñó que los otros fotógrafos son los primeros que te pueden dar una opinión antes que tu trabajo llegue enfrente de los editors y entonces yo estoy siempre disponible a hacerlo para otros amigos y voy a mostrar mis proyectos a las personas a las cuales pienso que podían darme una opinión interesante, pero también a personas que no están involucradas en la fotografía. Lo que mi mamá o mi papá podrían decir de una foto de assignment es importante para mí también porque no queremos comunicar solo con la niche, la pequeña industria de la fotografía y nosotros compañeros fotógrafos tenemos que comunicar con un público que no tiene nada que ver con la fotografía. Entonces me interesa siempre saber cómo una foto puede ser leída
por personas con background diferentes, y después hay personas que a las cuales siempre pido ayuda, y depende de quién está en Nueva York a una época, o por ejemplo Laurence Cornet, que es una amiga muy cercana, es alguien que conoce de manera increíble todos mis proyectos, mejor que yo a este punto. Y recién empecé también unas charlas como unas discusiones de fotografías con un grupo de fotógrafos y escritores que todos tienen raíces de latinos de Sur o de Centroamérica durante el COVID. Y todos los jueves por la tarde teníamos un momento donde dos de nosotros presentaban el trabajo y teníamos una crítica fotográfica. Y eso me ayudó mucho, y creo que para todos es una práctica muy sana y muy productiva. Le enseñé también mi presentación, y tenían opiniones muy interesantes, muy diferentes. Bien, Listo, ya hay una Andrés. pregunta del público que va ligada a esto que nos acabaste de comentar, de la edición, del trabajo colectivo, y es cómo hacer el relato familiar algo atractivo en sí mismo y no una forma de evidenciar algo repetitivo. O sea, cómo decides que una fotografía cuenta más allá que tu vida personal y lo vuelves interesante para el público en general. Perdón, no sé si entendí la pregunta muy bien. ¿Cómo se evidencia en una secuencia si hay algo repetitivo, pero repetitivo porque quieres que sea repetitivo o porque es algo de negativo que tendría que No, eliminar? acá es una pregunta larga y la persona que la hizo hace cuatro preguntas diferentes. La intenté Okay. resumir, al menos desde donde yo la entiendo, y es de qué manera haces que un relato familiar no sea algo personal, sino que se vuelva atractivo para un público más amplio. ¿Cómo decides que una fotografía es la fotografía que quieres mostrar? Okay. Sí, es uno de los problemas principales del trabajo, porque siempre una de mis primeras preguntas cuando lo muestro en las críticas es ¿importa a los otros o importa solo a mí? Porque es una forma de terapia para mí y porque amo a mis padres. Y claro, es muy difícil presentarlo un público más largo. Pero lo que recibí como respuesta a esta pregunta fue que no importa la experiencia de relaciones familiares o de amor que tuviste, si es un trabajo que es sincero y honesto, y espero que las fotos sean alcancen a comunicar los sentimientos que quiero comunicar. Hay siempre algo en la experiencia de las personas que puede relacionarse a los que ven, y eso me pasó mucho de tener como respuesta en el pasado. Y también intento en el desarrollar ese trabajo, intento tratar la historia de mis padres como una historia. Entonces, este editing que ven ahora fue hecho por una presentación, pero no sería lo mismo en un libro. Y en el desarrollarse de una historia en un libro, intentaría de
usar unos expedientes narrativos que son como lo de conflicto, resolución. Por ejemplo, hay momentos de felicidad, pero también de dolor en esta historia, también de miedo. Entonces, creo que tratándolo como una historia, se podrían tener la atención de un público bastante despierta. No sé si hay otra parte de la pregunta que todavía no contesté. ¿Cómo se va a decidir que una foto es la foto que quería mostrar? Bueno, hay fotos con las cuales tengo una relación muy fuerte las encontré muy impactantes instintivamente, pero también sé que yo estoy involucrada de manera emocional con ellas, entonces quiero siempre preguntar a las otras personas qué piensan de ellas. Por ejemplo, esta es una foto a la cual estoy muy cercana. Entonces, siempre pregunto a los otros y veo cuáles fotos de una selección van a impactar también otras personas. Y si 2 o 3 personas me dicen que la misma foto no las impacta y se tiene que sacar personas de diferentes background, con edades diferentes, entonces puede ser que tendría que seguir el consejo. Y si hay fotos sobre las cuales la gente va a tener opiniones muy diferentes, eso es también algo interesante para mí. Y quiere decir que tengo que tomar una decisión yo, personal, y tengo que analizar de dónde viene por su background y por su experiencia la opinión de estas personas y cuáles podrían ser las razones porque ellos piensan de esta manera. Pero es siempre un trabajo de análisis que es muy largo y creo de verdad en la idea de mostrar el trabajo a personas en que puedes confiar y después analizar mucho las reacciones de la gente y también después eres lo único o la única que puede tomar una decisión final. Bien, ¿qué crees que te hace falta fotografiar de tus padres? Esa es una pregunta de millones de dólares. No sé, lo voy a descubrir este agosto. Voy a volver a Italia y quiero pasar mucho tiempo con ellos y fotografiar también después de esta, de esta emergencia. Pero algo que sé que falta en el proyecto es un poco la atención, que no es una calidad en general de la relación entre ellos, pero hubieron tensiones, hubieron momentos donde tenían opiniones muy diferentes, por ejemplo, en cómo comportarse con mi hermano cuando crecíamos. Y también hay la decisión de mi padre de mudarse en este nuevo lugar y mi mamá aceptando esta decisión. Y entonces pienso que escribiendo más y fotografiando, viviendo con ellos en este lugar que yo vi, pero no exploré muchísimo, estuve allá 4 días con ellos, podría intentar de entender un poco más esta nueva época de su vida. Y también el proyecto, si lees
lo de que escribí es también sobre mi experiencia de amor, mis ideas, mis deseos y un poco los anécdotas que pasaron en relaciones pasadas. Y estoy intentando ver cómo puedo incluir visualmente también imágenes relacionadas a a mi historia. Bien, y la última pregunta del público es, ¿cuál es tu motivación para hacer un proyecto? En el caso de tus papás, ¿cuál es tu motivación para volver de este archivo un proyecto? La motivación al principio fue muy instintiva, porque quería, de un lado, mm, como se podría decir, crear una terapia por mi miedo de verlos un día, el uno sin el otro. Y de un lado quería tener memorias que en este modo podían ser guardadas. La, y espero que compartiendo este proyecto y también compartiendo un proyecto que se funda en el modo de relacionarse a la idea de amor de dos diferentes generaciones, de la de mis padres y la mía, en una época en que muchísimas cosas cambiaron. Eso pueda ser algo en que otras personas también se reconocen. Bien, y una pregunta personal, ¿tú cómo conectas, cuál es el hilo conductor para ti, ya después de ver tus trabajos en retrospectiva o los que estás haciendo en este momento? ¿Cuál es el hilo conductor de todos tus trabajos? O sea, ¿qué los conecta a ellos, así como nos conectaste en algún punto de la charla, esta temática de las cenizas y de lo cíclico? Bueno, por ejemplo, otra razón por que empecé a, a trabajar en este proyecto es que a Stromboli, cuando estaba a Stromboli, me di cuenta a un punto que mi punto principal no era la comunidad, pero era mi deseo de hacer paz con la idea de muerte, de aceptar, y eso era muy relacionado a la, a la historia de mis padres. Entonces empecé a pensar, puede ser que de hecho tendría que fotografar a mis padres, a Stromboli. Ellos llegaron allá, los invité por sus respectivos cumpleaños, pero me di cuenta que de hecho eran dos proyectos diferentes y con unas motivaciones muy, muy parecidas a la base. Y las preguntas relacionadas a esta relación con la aceptación de la muerte, que está relacionada a la relación entre seres humanos y naturaleza, y también la relación con nuestros deseos en la vida, entonces también con el amor. Entonces, si se quiere como simplificar, la idea del envejecimiento, la idea de la relación entre los seres humanos y naturaleza, la idea de muerte y de amor, hacen parte de los temas de los cuales me interesa hablar. Bien, súper. ¿Nadesh? Sí, 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 pues no, nada más. Creo que hemos preguntado muchas cosas ya y estoy muy feliz de este intercambio porque me parece que aprendí mucho yo. Así que te agradezco mucho, Gaia. No sé, Andrés, si quieres decir algo. Em,
Solo que pues una cosa sí es que tenemos la próxima cita el próximo jueves, entonces no olvidan conectarse de nuevo con nosotros y nosotras. Y nada más que muchísimas gracias, Gaia. Gracias, Nadej, y gracias a todos a Ojo Rojo. Yo solo tuve la posibilidad de ver Ojo Rojo en un momento cuando estaba cerrado, pero vi el espacio y tengo muchísimas ganas de volver a Bogotá y de ver el espacio activo y de conocer a todos de persona. Gracias por invitarme. Pues Gaia, muchas gracias por hacer parte de esta serie de charlas y muchas gracias por invitarnos a tu casa y tu trabajo y también todas tus experiencias personales, sobre todo con el último trabajo que nos ha abierto las puertas no solo a ti, a tu hogar, sino a tu familia. Entonces, si hablas con tus papás, diles que igual nos gustaron mucho las fotos, Okay. que no hay problema, que no hay por qué avergonzarse de la foto de la bata roja. Bueno, muchas Está bien. gracias a ti y a Nadesh de nuevo por haber preparado la conversación. Y muchas gracias a todos por haber hecho parte. Entonces, Gaia, te esperamos acá en Bogotá cuando puedas venir y Gracias. esperamos ver este trabajo una vez esté terminado con las ediciones que sean pertinentes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, bueno, muchas gracias a todos. Voy a cerrar acá el micrófono. Muchas gracias a todos por haber hecho parte de la charla virtual de Ojo Rojo. Estamos contentos de volver. Sabemos que estuvimos unas semanas sin hacer las charlas, pero síganos. Vamos a estar ahorita haciendo 2 charlas por semana para volver con fuerza. Sabemos que estuvimos un poco ausentes. La próxima charla va a ser con Christopher Gregory Rivera este jueves, entonces súper invitados a la misma hora, a las 6, y esta vez estará conversando con el que les está hablando, entonces súper invitados y nos vemos ahí. Gracias.